Bien, esta noche tenemos el gratísimo placer de contar aquí con la honrosa presencia del licenciado Juan Daniel Valcárcel. Él es miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, autor de numerosos libros sobre historia nacional, especialmente estudios especializados sobre la vida de Juan Pablo Duarte, el héroe y fundador de la República Dominicana, pero además es actualmente y desde hace muchos años presidente de la Comisión de Efemérides Patria. Muy buenas noches, gracias por estar, aceptar nuestra invitación. Gracias, Miguel. A mí siempre me ha preocupado, licenciado, el hecho de que los estudiantes, incluso cuando llegan a la universidad, tienen un desconocimiento prácticamente absoluto de la historia dominicana. ¿A qué se debe? En gran parte responde a la deficiencia que ha habido en el país en cuanto a la enseñanza de la historia nacional en los llamados textos de historia patria. Y sobre todo porque durante muchos años, ya eso ha ido cambiando afortunadamente, durante muchos años al estudiante se le enseñaba a memorizar. Sí, así es. El ejercicio del conocimiento histórico no se practicaba, primero porque los profesores no eran precisamente historiadores y, por ejemplo, en la época en que nosotros fuimos a la escuela, salvo contadas excepciones, los maestros casi daban todas las asignaturas, incluyendo la historia escolar, o varias al mismo tiempo. Pero también... Pero se daba más historia. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el segundo del bachillerato había una asignatura de historia, pero era más historia universal que historia dominicana. Claro, había que estudiar historia de América, historia universal, y entonces había un componente ya de historia patria. Entonces, no le alcanza el tiempo actualmente a muchos maestros para cubrir el currículum, el programa que ya se ha diseñado. Y eso que puede afirmarse que en los últimos 15 años ya disponemos de textos escolares de historia patria diseñados por historiadores, o porque tú sabes que hay una diferencia entre tres registros de la historia. Está el registro de la historia académica, que es el estudio denso, con rigor académico, en formato académico de un determinado periodo. Pero la historia escolar, lo que se usa en las escuelas, y eso es a nivel mundial, no es más que una transposición didáctica de lo que son los estudios académicos. Entonces se adaptan, y se adaptan en función de currículos diseñados por los ministerios de educación. Pero a mí me preocupa el hecho de que los nuevos textos de historia que se dan como textos oficiales en las escuelas públicas, por ejemplo, tienden a dimensionar la importancia del papel de hechos muy recientes en la historia dominicana. Porque incluso con relación a hechos de mucho mayor, por ejemplo, de la independencia misma. Sí, porque... Y me refiero a los hechos de 1965, el golpe de Estado de 1963. Hay textos que incluso abarcan periodos recientes, actuales. Yo conozco un texto me parece que de décimo o de lo que sería segundo bachillerato, que llega hasta el presente. Sí, pero eso es controversial, porque no dominan bien el pasado remoto. Así es. No hay tiempo, lo he podido constatar con muchos maestros del sistema escolar, que no les da tiempo para cubrir lo que estipula el currículo. Y además hay otro dato interesante: todos los estudiantes, la carga que tienen es tan fuerte de otros textos, y ya no existe, como en época de nosotros, historia patria per se, dentro de sociales. A lo que me refiero, licenciado, es el hecho de que cuando en los textos de historia se incluyen para su estudio, ¿no?, y análisis, acontecimientos muy recientes, es posible que la reseña de esos acontecimientos estén llenos de prejuicios. De gente incluso, y que sea la visión particular de gente que tuvo algún papel en esos hechos. Y eso lo vemos en la narración
Por ejemplo, de el intento de sublevación guerrillera de 1973, cierto. La guerra civil, o como se le llame, de 1965, y muchos hechos mucho más recientes. Yo tengo mis dudas en cuanto a la capacidad de cubrir todos esos periodos, pero ciertamente el historiador es selectivo, aun cuando sea remoto el fenómeno que intente describir, está reuniendo una serie de documentos determinados, selecciona una parte y hace una interpretación. Lo importante está en que en el caso del estudiante, el estudiante sepa, al igual que el maestro, que está leyendo un texto en el que hay una interpretación sobre determinados, que no es la verdad absoluta de lo que está leyendo. Pero cuando a un estudiante solo se le da esa versión, es muy difícil que pueda hacer ese juicio. Bueno, y tiene además el inconveniente de que está la opinión del autor o los autores, está la opinión del maestro, que en ese momento también transmite que es el que está en condiciones superiores al estudiante, y cuando llega a su casa se encuentra con la opinión de sus padres, si las tienen. Entonces hay todo un conflicto, más lo que se llama la memoria colectiva. La gente se forma con el tiempo una idea de determinados personajes y de determinados hechos que no necesariamente responde a la realidad de los acontecimientos. En una oportunidad, una persona me detuvo en la calle, ¿no? En un sitio donde coincidimos, y me dijo que vivía en los Estados Unidos mucho tiempo y había vivido en España, y me decía que aquí se canta el himno de una manera muy diferente a como se canta en los Estados Unidos. Dice que no hay emoción ni aparentemente pasión patriótica cuando la gente, el ciudadano común, canta el himno. En los Estados Unidos, por ejemplo, la gente de raza negra le da una entonación diferente al himno, y la gente canta el himno norteamericano. No que le cambia la letra, ni le canta ni la música, pero emoción. Pero le impone su sentimiento al asunto. Y en música el sentimiento es fundamental, porque el sentimiento es lo que hace la diferencia entre una buena interpretación y una interpretación que no es tan buena, porque es la diferencia. Todo el mundo canta igual, lo toca igual, es decir, las notas están en un pentagrama, y la gente lo que hace, ya sea con un instrumento o cantando, dice lo que está escrito en el texto. La diferencia es el sentimiento. ¿Por qué la gente, qué ha sucedido? Que la gente es que no siente el fervor patriótico cuando lo canta. Esa persona, si partió de una comparación con un país como Estados Unidos, en el que la invasión, si se quiere, de los medios de comunicación, que son fundamentales también para fortalecer el sentimiento de identidad nacional, el sentimiento patriótico, le transmite al estudiante ese sentimiento por múltiples razones. Quizás aquí, recuérdate que la generación de nosotros, el himno nacional era tenido como algo obligatorio, impuesto por una dictadura, luego sobrevino no se canta entero. La época de la democracia. Bueno, el texto no se canta entero. Los himnos generalmente son composiciones poéticas marciales, pero muy extensas. La mayoría de los himnos son reducidos. El nuestro implica dos grandes acontecimientos históricos del siglo XIX. Comienza con pero hace más énfasis la proclamación de la República y la restauración. Pero además hay una parte que yo creo que justifica el que no se incluya completo, porque cuando el himno fue escrito, en 1883, no existía la tríada Duarte, Sánchez y Mella, y solamente se menciona a Duarte y a Sánchez. Es decir, no podemos alterar esa composición poética por derechos de autor, ni podemos cambiarla. Entonces lo correcto... No, porque es un patrimonio nacional. Pero entonces una versión corta, lo importante es que el estudiante, el alumno, el joven sepa que hay una composición extensa, que había que aprendérsela antes. Ahora,
Otro problema que surge en la cuestión de la historia patria es cómo se enfocan las relaciones, digamos, internacionales. Y eso es un problema que no es dominicano nada más. En Estados Unidos existe actualmente entre los historiadores profesionales, hay un debate en cuanto a, porque los textos de historia escolar de Vietnam dicen una cosa de la guerra de Vietnam que no dicen los textos de historia norteamericanos. Bueno, es comprensible. Bueno, lo mismo ocurre con China y Japón. Lo mismo ocurre con una generación de historiadores nuevos en Alemania que están reinterpretando el caso Hitler y la cuestión de si hubo o no holocausto, si hubo o no exterminio. Y entonces la historia dominico-haitiana... Pero la gente puede interpretar las razones del exterminio, pero no puede ignorar el exterminio, porque hay 6 millones de fosas. Sí, pero te sorprenderá que hay una generación, hay un grupo de historiadores alemanes que sostienen que no, que eso es una invención, una magnificación. Es decir, va a haber siempre debates en torno a los acontecimientos. Claro que fue un hecho real, claro que fue un genocidio espantoso, pero esa es la realidad del caso. Y entonces en la Eisenhower no se equivocó. Dicen que cuando los soldados norteamericanos llegaron al primer campo de concentración, una vez que lograron penetrar el territorio alemán, se toparon con un campo de concentración, creo que fue Bersen o Treblinka, uno que era un campo de exterminio más que un campo de concentración. Sí. Y cuando Eisenhower llegó, llamó a todos los corresponsales extranjeros y dijo: tomen fotografías, filmen, hagan todo, tomen todos los documentos que sea posible, porque llegará un día en que vendrá, y le pido perdón a los amigos televidentes, pero eso lo dijo Eisenhower, vendrá un hijo de puta que dirá que nada de esto sucedió. Pero es y así, eso está ocurriendo. Es así. Siempre hay quienes han querido, digamos que maquillar el pasado y los hechos horrendos de ciertos personajes, pero es imposible soslayar esa experiencia terrible que se vivió en Alemania. Es imposible olvidar los campos de concentración o en la Siberia en la época de Stalin. Eso es imposible borrarlo, pero hay los gulag, pero hay claro. en las Ahora, estepas. Hay algo que a mí siempre me ha intrigado y creo que ese sentimiento lo comparte mucha gente, ¿no? Es decir, que tiene que ver con aquel concepto de que somos un país muy especial, ¿no? Por ejemplo, claro, tenemos... 3 padres de la patria. Tenemos 3 padres de la patria, dos vírgenes que son padrones. Mercedes y Altagracia. Y Altagracia. Tenemos 2 fechas de independencia. Sí. Pero también tenemos 2 denominaciones en un himno. Nosotros somos dominicanos, pero el himno habla de quisqueyanos. Sí, porque es uno de los gentilicios que se utilizan y ha sido un gentilicio más utilizado en el ámbito literario y poético. Hay poesías pocas de Duarte que se refieren a Quisqueya como la madre patria. Realmente Quisqueya devino en un gentilicio, así como dominicano. Sin embargo, se circunscribió a la parte literaria. Fíjate que es más, y hasta hay una teoría de expertos musicólogos y compositores, de que es más fácil de utilizar en composiciones poéticas. La primera antología, ahora recuerdo, de poesía que se publicó en el país en 1878. ¿Hablaba de Quisqueya? No, se tituló Lira de Quisqueya. José Joaquín Pérez y Salomé Ureña le cantaban a Quisqueya. Y Quisqueya es sinónimo de madre patria. Y en las canciones populares es Quisqueya. De manera que se convirtió en... Más fonética también, luce. Claro. ¿Por qué Proudhon, él lo explicó, por qué utilizó Quisqueya y no dominicanos? Precisamente por la facilidad musical
y por asuntos de no solamente de fonética, sino también para que la poesía rimara, por asunto de rima. Si habla de estrella, pues no lo puede hacer rimar con dominicano. Él lo explicó. Ahora, todos los países democráticos se llaman república. Sí. Y tienen el nombre del país, lo antecede la palabra república, al igual que la República Dominicana, pero esos países se identifican con el nombre final: Cuba, Argentina, sí, Venezuela, Colombia, China, claro, Corea. Claro. Sin embargo, en la República Dominicana tenemos que poner el nombre de República Dominicana, que ella parecería más fácil de pronunciar. Tenemos que hacer una pausa, de eso hablaremos cuando regresemos con nuestro distinguido invitado de esta noche, el licenciado Juan Daniel Valcárcel, miembro de la Academia Dominicana de la Historia y presidente de la Comisión de Efemérides Patrias.